Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a este jueves de misterio, jueves 10 de agosto del año 2023. Yo soy Ícaro Santi y les pido me acompañen en este espacio donde abordaremos temas relacionados con fantasmas, apariciones, brujería, maldiciones, teorías conspirativas, criptología, fenómeno ovni y demás temas que pudieran pasarte a ti. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, sean bienvenidos. El día de hoy les tengo preparados algunos relatos cortos de entidades o apariciones ocurridas en hospitales, por lo que les dejo esta pregunta en el aire, ustedes que nos ven en vivo aquí en el canal de Twitch de Ícaro Santi y también para aquellos que nos ven en YouTube. ¿Alguna vez ustedes en el tiempo que estuvieron hospitalizados o algún familiar que llegaron a cuidar, les llegó a pasar alguna historia paranormal, algún hecho que no pudieron explicar cuando estuvieron en este hospital? Déjenmelo en la base de comentarios para aquellos que nos ven en YouTube. Si ustedes que están aquí en el programa en vivo quieren hablar sobre esto, déjenmelo en un mensaje en el chat. Yo estaré leyéndolos y estaré pendiente de ellos. Así es que, mientras tanto, sin perder más el tiempo, entremos de lleno a estos relatos. Este primer relato viene de aquel libro que les comentaba, que compré o adquirí en la ciudad de Guanajuato. Se llama El Hospital Abandonado. Había un antiguo hospital abandonado en las afueras de la ciudad. Se decía que en sus pasillos oscuros y habitaciones desoladas todavía resonaban los susurros de los pacientes, aquellos que habían sufrido y fallecido allí décadas atrás. La leyenda decía que una noche un grupo de jóvenes decidió adentrarse en el hospital para explorar sus misteriosos pasillos y documentar en ellos su aventura. A pesar de las advertencias de los lugareños y las historias que se contaban sobre lo peligroso que acechaba en el interior, el grupo estaba ansioso por desafiar a lo desconocido. Al entrar, sintieron un escalofrío en el aire, como si les estuviera avisando de lo que se venía, como si estuvieran siendo observados por algo más allá de su comprensión. Los corredores de aquel hospital estaban cubiertos de polvo, las luces parpadeaban débilmente y a medida que avanzaban comenzaron a escuchar sonidos extraños. Pasos en aquellas habitaciones. Se escuchaba como si algo se arrastrase en el fondo. Susurros ininteligibles y el eco de voces distantes. En su búsqueda de emociones fuertes, los jóvenes se separaron para explorar diferentes partes del hospital. Uno de ellos entró a una sala de operaciones donde encontró viejas camillas cubiertas con sábanas empolvadas. En una esquina vio un conjunto de instrumentos quirúrgicos oxidados y una mesa de operaciones manchada de sangre. De repente oyó un leve murmullo de una voz susurrando su nombre. Él se sobresaltó y se asustó, pero no pudo identificar de dónde venía, a lo que pensó que era tal vez una broma de sus otros dos amigos. Pero ellos estaban en otra parte del hospital. Otro miembro del grupo se aventuró en la planta superior, donde entró a una serie de habitaciones. A una de ellas específicamente entró a una cama que tenía correas en las esquinas. Estas habitaciones que son acolchadas para aquellos pacientes que tienen problemas psicológicos. Él encontró una cama con correas en las esquinas, como las que se usaban antiguamente para sujetar a los pacientes en caso de, como les decía, trastornos mentales. De repente la puerta de la habitación se cerró, dejándolo atrapado dentro. Comenzó a forcejear con la puerta, pero parecía que alguien o algo estaba impidiendo que se abriera. Mientras tanto, el último miembro del grupo se encontró vagando por el sótano, donde las luces eran aún más tenues. Allí encontró un pasillo largo y angosto lleno de puertas de acero.
cada una de ellas con una pequeña ventana. Él pasaba por aquellas habitaciones y podía ver en su interior, a medida de que pasaba, que parecía vislumbrar sombras moviéndose en el interior, como si las almas atormentadas de los pacientes estuvieran tratando de comunicarse. El grupo, realmente asustado, se reunió en el vestíbulo, donde comenzaron a ver cómo las luces parpadeaban más intensamente. Los murmullos se volvieron más audibles. En ese momento, un viento frío recorrió todo el vestíbulo, apagando totalmente las luces, dejando en completa oscuridad. El silencio se apoderó de ellos mientras intentaban encontrar la salida en medio de aquella oscuridad abrumadora. Entonces, una voz susurrante y siniestra resonó en sus oídos, hablando en un idioma que desconocían, pero que sentían aquellos susurros llenos de dolor y angustia. Aterrados, los jóvenes gritaron y se aferraron unos contra otros. La voz parecía acercarse cada vez más. Justo cuando estaba frente a ellos, las luces parpadearon y volvieron a encenderse, revelando que estaban en el vestíbulo, pero ahora estaban solos. La voz había desaparecido, pero la sensación de miedo y opresión persistía. Aterrados y desorientados, salieron corriendo del hospital abandonado, jurando nunca volver a hacer este tipo de cosas, ni poner un pie en aquel lugar maldito. Las siguientes historias vienen de la plataforma de Reddit, como les comentaba, son relatos cortos ocurridos de personas en hospitales. Adriana-BG nos trae la siguiente historia. Dice: conocí a un guardia de seguridad que hacía su guardia por la noche. Él lo hacía en la morgue de un hospital de niños. Me contó que por la noche, después de hacer su recorrido habitual, fue un tipo a su oficina. Esta oficina, por así decirlo, era pues un cuarto, una oficina improvisada que daba en diagonal a la entrada de la morgue. En sí, él se relajó en esta oficina, se sentó y intentó dormir. Era tarde por la noche y quiso dormir un poco. En ese momento dice que sintió como claramente le tomaron la cara. Él dice que sintió unas manitas muy frías tocándole la cara, queriéndolo despertar. Él pegó un brinco y vio a la puerta de esta oficina a una niña que salía corriendo por el pasillo justo para entrar a esta morgue. La morgue estaba cerrada. La oscuridad solo le hizo suponer que atravesó esa puerta. Salió corriendo del lugar este guardia. Cuando encontró a su otro compañero, le dice que volvieran al lugar tratando de buscar a esa supuesta niña. Al llegar ahí, abrieron la puerta de la morgue y no había nada, por ninguna parte. Después de eso, se quedó el guarda muy sorprendido. Al día siguiente comenta que le platicó a uno de los doctores, a los médicos forenses, lo que le había pasado. El médico forense le preguntó, extrañamente, que si se podía sobreponer a ver a un cadáver. El guardia de seguridad se envalentonó y le dijo que claro, que ya había visto algunos otros antes. El médico forense sonrió un poco cínicamente y le dijo: acompáñame. Entraron a la morgue. En esta serie de puertas de los cajones donde están los cuerpos, abrió uno específicamente y estaba una niña. La cara de terror del guardia, que quedó completamente en blanco por la sorpresa que le dio, porque era justamente esa niña que había visto el día anterior, aquella que había tocado su cara para despertarla.
y que había corrido hacia la morgue. Era aquella niña que estaba ahora postrada en aquella plancha fría de la morgue. En este hospital, el guardia de seguridad trabajó mucho tiempo. El hospital es un lugar muy, en aquella región, tiene 85 años de antigüedad, por lo que pasaron muchas cosas en ese hospital. Pero de aquello que le pasó al guardia con esa niña, lo marcó para siempre. La siguiente historia viene de Andrés M-17. Dice: la mitad de mi familia estudió medicina. He escuchado algunas historias las cuales son curiosas, aún más sobre el hospital donde trabaja mi madre. De hecho, es el más viejo de la región y el que más historias tiene. Incluso a mi madre, que no es muy creyente de estas cosas, le han tocado algunas anécdotas un tanto aterradoras como interesantes. Por ejemplo, hace muchos años mi madre trabajaba en el turno de la noche en el hospital municipal, por lo que no es muy grande este hospital y tenían pocos pacientes. Ella y otra compañera eran las dos únicas enfermeras cuidando esa área. Se turnaban para dormir una parte en las noches que estaban tranquilas. Una estaba haciendo guardia mientras la otra dormía. Esa noche tenían solo dos pacientes. A mi madre le tocaba hacer la guardia mientras que su compañera estaba dormida. Como la noche se empezó a sentir moderadamente fría, a cierta hora mi madre tomó unas sábanas del armario para dárselas a los pacientes. Cuando llega a las camas de estos pacientes, ve que ya traían sábanas, lo cual la sacó de onda. Ella creyó que los pacientes la habían tomado por su cuenta, y aunque eso no era posible porque estas sábanas están en un cuarto especial cerrado con llave, uno de ellos, el único despierto, le comentó que hace unos momentos otra enfermera les había dado las sábanas y que además les había tomado los signos. Mi madre se quedó muy sorprendida y asustada, pues le preguntó a este señor: ¿cuál otra enfermera? El señor volvió a decir: la otra enfermera, la de pelo negro, la de cabello largo y con un uniforme algo antiguo. Mi madre se sorprendió, trató de no mostrarse asustada para no asustar también al paciente, y se fue a despertar a su compañera para ver si ella había sido la que les había dado las sábanas y había hecho esto, aunque ya sabía que no, porque no había otra enfermera. La descripción que dio el señor era todo lo contrario a su compañera. Mi compañera era una persona de proporciones grandes, con el cabello pintado, por lo que realmente no era su compañera. Y aquella noche solo estaban ellas dos en el servicio, y ninguna era la que descubrió. Lo curioso es que cada vez que salen casos así, siempre son las mismas descripciones en este hospital acerca de esa enfermera. Pelo largo, de color negro, delgada, de un uniforme impecable, muy bien arreglado. En algunos casos, como en este, dicen que es un uniforme antiguo, de acuerdo a las descripciones que dan, y que no se alcanza a distinguir bien el rostro de esta enfermera. La planchada, dirían muchos. Las historias de la planchada han sido historias desde hace mucho tiempo, historias muy relevantes en la cultura mexicana. Desconozco si en la cultura latinoamericana también tienen a este personaje de una enfermera que llega a ayudar a los pacientes, a hacerles, pues más que nada eso, a ayudarles. Les contaré la historia, pero justamente ya hay un programa que dimos hace tiempo
en donde hablamos de este misterioso ser que es la planchada. Así es que vayan a verlo, vayan a checarlo. Me parece que está en el capítulo 4 o 5. Se los voy a dejar en la descripción y en la parte de arriba aquí en las aquí emergente, en la ventana emergente, para que ustedes vayan. Todo esto por el canal de YouTube. Así es que vayan a verlo. Como les comentaba, historias de la planchada hay muchas. De memoria me sé una muy interesante, o igualmente un relato corto, en donde una mujer ya de edad avanzada estaba en un hospital. Las enfermeras del lugar veían que no mejoraba y que estaba sumamente triste, ya que nadie iba a visitarla. Una noche, la señora comienza a platicar. Esto, las enfermeras en su centro de enfermería empiezan a escuchar voces de esta señora, pero de una persona más. Les parece curioso porque en aquella habitación en que estaba esa señora estaba únicamente ella, no había nadie más. La señora comienza a platicar, se escucha la plática. Las enfermeras van a ver qué es lo que pasaba y la encuentran con otra enfermera. Para esto es una enfermera que no reconocen estas personas, por lo que se sobresaltan, pues es un personal que no debe de estar ahí, no es familiar, tiene sí un uniforme, pero pareciera que es alguien desconocido. Esta enfermera les dice que es del área de maternidad, que solo vino a visitar a la señora porque estaba muy triste. La señora le dice que está muy triste porque su hijo no ha venido a verla, ninguno de ellos. Por lo que la enfermera dice: no se preocupe, mañana van a venir. Sale de este cuarto la enfermera. Una de las enfermeras la aborda y le dice de qué área es, le dice que área de maternidad y que se dirige allá, que únicamente vino a esto. Se va por aquel pasillo oscuro y no la vuelven a ver. Al día siguiente llega 2 de los hijos de esta señora. Aquí lo raro y lo extraño es que la enfermera no conocía a la señora. La señora, después de que salió esta enfermera, a las otras que estaban de guardia les comentó que era muy amable esa enfermera, que le caía muy bien, pero que no la conocía. Al día siguiente llegan los hijos, llegan con la mamá, le piden perdón por haber estado fuera, por no haber ido a verla. Cuando de pronto empiezan a comentar entre ellos que tuvieron una extraña visita en la madrugada. Todos y cada uno de sus hijos tuvo esta visita. Una extraña enfermera llegó a tocar a las puertas de su casa, indicándoles que su mamá estaba enferma y que fueran a visitarla. Uno de ellos no abrió de un principio y vio cómo esta enfermera desaparecía en su puerta para después verla dentro de su casa. Él se asustó mucho y subió con su esposa al cuarto. Esta enfermera en ese punto, cuando se le apareció, le dijo que fuera a visitar a su madre. Cuando llegan al hospital, le cuentan esto a su madre y ella comienza a decir que es la plancha, que es aquella enfermera que vino a ayudarle. Desde ese punto la señora mejoró y salió del hospital. Aquella enfermera logró ayudarle para que se mejorara. Historias de la planchada son muy características de la región mexicana, como les digo, y son historias que quedan siempre plasmadas en el día a día de los hospitales. Otra historia, comunidad, es que en
más bien me perdí un poco, perdón, comunidad. Cuando esta historia es personal, esta historia es algo que me comentó, me platicó mi madre. Una disculpa, algo que me platicó mi madre cuando yo nací, un hecho extraño que, si bien no le sucedió a ella, fue testigo de esta mujer. Me comenta que cuando yo nací, ella estaba en camilla ya para parto, pero se le adelantó el parto a una que estaba ahí, por lo que le ingresaron a quirófano. Cuando ingresa a quirófano tuvo complicaciones en el parto y se le vino una hemorragia muy muy fuerte que le estaba haciendo perder sangre al por mayor. Estaba muy delicada, estaba a punto de morir. Lograron estabilizarla, la pasan a recuperación allí en piso. Le toca a un lado de mi madre y le empieza a platicar lo que pasaba. Dice que cuando estaba en labor de parto, él veía a una persona, a un hombre de blanco, un blanco resplandeciente. Él no conocía a esta persona, pero le daba cierta paz, le daba cierto valor, por así decirlo. Aunque le asustaba un poco, lo estaba viendo. Podríamos pensar que de un principio pudiera ser algún doctor que estuviera ahí, pero en el quirófano, y más en el quirófano donde están haciendo los niños, pues siempre tienen equipo de, no sé cómo se le llama, si de protección o de bueno, traen sus trajes azules. Todos con cofia, todos con cubrebocas, todos con guantes, pero este señor no, este señor estaba de blanco completamente, a un lado de ella y no se le despegaba, estaba ahí junto a ella. Cuando le cuenta esto a mi madre, le pregunta que si no llegó a verlo. Esto porque en la sala de quirófano, no sé si ya cambió, pero en aquel entonces me cuenta mi madre que estaban las camillas y la sala de quirófano pues se abre y se ve lo que está pasando dentro, que están dando a luz, que están pues haciendo la intervención. Y cuando se abre pues logran ver de cierto momento lo que está pasando. Entonces la señora le preguntaba a mi madre que si había visto a aquel hombre blanco, aquel hombre que no se le despegaba, que estaba junto a ella, contándolo de una manera asustada, así, algo desesperada, porque él veía a esa persona, pero nadie más la podía ver. Estuvo al borde de la muerte, por lo que pudiera haber sido algún ser guardián de esta señora, porque a final de cuentas sobrevivió, lograron estabilizarla, y si bien estuvo varios días en el hospital, logró reponerse de este proceso. Pero aquel señor de blanco que estuvo con ella en la sala del quirófano, pues queda la incógnita de qué es lo que o quién era esta persona. Con este relato, comunidad, hemos llegado al final y quiero decirles a ustedes que si les gustaron estos relatos, mañana que sea publicado en punto de las 8 en el canal de Relatando el Miedo por YouTube, le den like, que ya que están por ahí también dejen su comentario para saber qué les parecieron estas historias. Si ustedes tienen alguna historia, favor de ponerla en comentarios y así traer también, saber si les gusta, y traer otra edición de relatos ocurridos en hospitales. También pido de su apoyo para que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio, y de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día. No omito comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8, por lo que si se perdieron alguno de los directos, pueden ir a checarlos ya en el canal de YouTube Relatando el Miedo. También estamos en directo todos los jueves 8:30 de la noche por el canal de Ícaro Santi, por la plataforma de Twitch. También incluido en la descripción está el enlace para que vengan mejor dicho, hoy que estamos en vivo,
vengan y se den la oportunidad y que se unan comentando completamente en vivo. Comunidad, sé que ustedes han vivido experiencias que no pueden explicar. Sepan que pueden compartirla con nosotros si así lo desean por medio de mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales o comentario en el canal de YouTube, o bien por medio del correo relatandoelmiedo@gmail.com, y de esta manera su relato sea parte del próximo programa. Asimismo, en la parte de la descripción le comento que les dejo todos los enlaces a nuestras redes sociales, donde nos encuentran en Instagram como relatando_m, también en TikTok como Relatando el Miedo, así es que vayan a apoyar estas redes sociales como solo ustedes saben hacerlo, lo cual agradezco infinitamente su apoyo, y quiero aprovechar este espacio para agradecer a quienes nos dejan sus comentarios en los videos. Agradezco a Luis González-TM7BR, agradezco tu comentario. Tienes una buena idea, sí, la tomaremos en cuenta para los siguientes videos. Muchas gracias por tu comentario. Así también como aquellos que nos ven en directo en el canal de Ícaro Santi en Twitch. A quienes están aquí, a 01 Ella, Alice Eidra, Alice GH, Drapsnat, Kata, muchas gracias por estar aquí en el directo. Les agradezco infinitamente. Y pues nos vemos la próxima semana. Comunidad, me despido de ustedes. Repito, soy Ícaro Santi. Es tiempo de terminar esta edición número 78 en esta sesión semanal de misterio, en este jueves de terror. Pero desde ya les comento que tenemos una cita ya agendada para la próxima semana en otra edición de su programa de terror y misterio semanal. En esta ocasión, comunidad, es momento de volver a la normalidad, de encender esa luz y volver a la monotonía de este día a día. Les deseo que duerman bien, que estas historias no les impidan el sueño, y para aquellos aventurados en ir a aquellos recorridos en los hospitales abandonados, tengan cuidado, pues esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando el Miedo.